¿Sabes cuándo fue la última vez que sentiste esa punzada en el estómago? Esa sensación que te quema por dentro cuando ves el éxito de alguien más. Tal vez fue cuando tu amigo anunció su nuevo trabajo, o cuando viste las fotos de vacaciones de tu vecino, o cuando tu ex publicó esa foto perfecta con su nueva pareja. Ese sentimiento que prefieres no nombrar, que te avergüenza, que guardas en el rincón más oscuro de tu corazón, porque las personas buenas no sienten esto. Hoy vamos a hablar de la envidia. Y no vamos a hacer lo que todo el mundo hace, decirte que está mal sentirla y que debes eliminarla de tu vida. Vamos a hacer algo diferente, algo que puede cambiar para siempre la forma en que ves una de las emociones más incomprendidas del ser humano. Soy María, y esto es Avanzamax, un espacio donde nos quitamos las máscaras y hablamos de lo que realmente importa, de esas verdades incómodas que todos sentimos pero pocos se atreven a decir en voz alta. Y hoy vamos a transformar veneno en combustible. Déjame contarte algo que aprendí de la manera más dolorosa posible. Durante años, cada vez que sentía envidia, me odiaba a mí misma. Me decía, ¿qué clase de persona eres? Los buenos no sienten esto. Deberías alegrarte por los demás. Recuerdo perfectamente el día que mi mejor amigo de la universidad me llamó para contarme que había conseguido el trabajo de mis sueños, el mismo puesto al que yo había aplicado y me habían rechazado 3 meses antes. Mientras él hablaba, emocionado, contándome todos los detalles, yo sonreía por teléfono. Le decía lo feliz que estaba por él. Pero por dentro, algo se retorcía. Una serpiente venenosa que me susurraba. Debería ser tuyo. Tú lo merecías más. Él tuvo suerte. Nada más. Colgué el teléfono y me sentí como la peor persona del mundo. ¿Te suena familiar? Porque aquí está la primera gran mentira que nos han contado sobre la envidia, que es una emoción inherentemente mala, que si la sientes, hay algo roto en ti. Pero la verdad es esta: la envidia es una de las emociones más humanas que existen, y también una de las más útiles. Sí, escuchaste bien. Útil. Piénsalo por un momento. ¿Qué es realmente la envidia? En su esencia más pura, la envidia es tu alma gritándote: Esto es lo que quiero. Esto es lo que mi corazón desea. Es tu brújula interna señalando hacia el norte magnético de tus verdaderos anhelos. El problema no es sentir envidia. El problema es no saber qué hacer con ella. Durante décadas, la sociedad nos ha enseñado a reprimir esta emoción, a fingir que no existe, a sonreír mientras por dentro nos corroe. Pero reprimir la envidia es como tapar un volcán con una piedra. Eventualmente, va a explotar. Y cuando lo haga, saldrá convertida en amargura, resentimiento, autocompasión, o peor aún, en acciones destructivas hacia otros. ¿Sabes qué pasa cuando no escuchamos lo que la envidia trata de decirnos? Nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida. Vemos pasar las oportunidades sin mover un dedo. Nos resignamos, nos conformamos, y luego, años después, nos preguntamos por qué otros tienen lo que nosotros queríamos. Pero hoy, eso cambia. Hoy vas a aprender a descifrar el código secreto de la envidia. Vas a descubrir cómo esa emoción que has estado evitando puede convertirse en el GPS más preciso hacia la vida que realmente quieres vivir. Imagina por un momento que la envidia es un mapa del tesoro. Pero no cualquier mapa. Es tu mapa personal hacia tus deseos más profundos. Cada vez que sientes esa punzada de envidia, tu subconsciente está poniendo una X roja gigante en algo que realmente importa para ti. El trabajo de esa persona que tanto admiras y que secretamente envidias. La relación que tiene, su libertad financiera, su cuerpo, su confianza, su libertad para viajar, su capacidad de expresarse sin miedo. Todo eso que te genera envidia son pistas, señales, flechas apuntando hacia lo que tu alma verdaderamente anhela. Pero aquí viene la parte interesante, y también la más incómoda. La envidia no solo te dice que quieres, también te muestra, con una claridad brutal, qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo.
O más importante aún, ¿qué no estás dispuesto a hacer? Déjame explicarte con un ejemplo real. Tengo una amiga que siempre sentía envidia de las influencers de fitness. Veía sus cuerpos, sus rutinas, su disciplina y se consumía por dentro. Pero en lugar de usar esa envidia como combustible, la usaba como excusa para sentirse mal consigo misma. Un día le pregunté, ¿qué es exactamente lo que envidias de ellas? Su cuerpo, me dijo inmediatamente. ¿Solo su cuerpo? Se quedó pensando. Luego empezó a profundizar. No, envidio su disciplina, su constancia, la forma en que se ven en el espejo y se sienten orgullosas de sí mismas. Envidio que se hayan comprometido con algo y lo hayan logrado. ¿Ves lo que pasó ahí? La envidia le estaba mostrando algo mucho más profundo que quiero estar en forma. Le estaba gritando, ¿quieres sentirte orgullosa de ti misma? ¿Quieres la satisfacción de comprometerte con algo y lograrlo? Cuando entendió esto, todo cambió. La envidia dejó de ser una emoción que la paralizaba y se convirtió en el combustible que necesitaba para empezar. No para parecerse a esas influencers, sino para encontrar su propia versión de disciplina, compromiso y orgullo personal. Esta es la clave. La envidia no te está diciendo que copies la vida de otra persona. Te está señalando las cualidades, experiencias o logros que resuenan con tu verdadero yo. Pero no toda envidia es igual. Y entender esto puede cambiar completamente tu relación con esta emoción. Después de años de observar mis propios patrones y trabajar con cientos de personas, he identificado 3 tipos distintos de envidia, y cada uno te dice algo diferente. El primer tipo es la envidia espejo. Esta es la que sientes cuando ves a alguien viviendo exactamente la vida que tú quieres. Es como verte en un espejo alternativo, donde tomaste decisiones diferentes. Esta envidia te dice, esto es posible para ti. Mira, ahí tienes la prueba viviente. Es la más dolorosa, pero también la más útil. Porque no estás envidiando algo abstracto o inalcanzable. Estás viendo una versión alternativa de ti mismo. El segundo tipo es la envidia brújula. Esta aparece cuando envidias algo que parece completamente diferente a tu vida actual, pero que toca una cuerda profunda en tu corazón. Tal vez envidias la libertad de un nómada digital cuando tú tienes un trabajo tradicional, o la creatividad de un artista cuando tú trabajas en finanzas. Esta envidia te dice, hay partes de ti que no estás expresando, hay aspectos de tu personalidad que estás ignorando. Y el tercer tipo es la envidia trampa. Esta es la más peligrosa. Es cuando envidias los símbolos externos del éxito sin entender realmente lo que hay detrás. El carro lujoso, la casa grande, los seguidores en redes sociales, la apariencia física perfecta. Esta envidia te dice, cuidado, estás persiguiendo la validación externa en lugar de tu verdadera felicidad. ¿Cómo sabes cuál es cuál? Hay una pregunta mágica que lo revela todo. Si pudiera tener esto sin que nadie más lo supiera, ¿lo seguiría queriendo? Si la respuesta es sí, estás ante una envidia espejo o brújula. Si es no, probablemente sea una envidia trampa. Ahora viene la parte práctica. ¿Cómo transformas esa energía venenosa en combustible puro? Lo primero que necesitas entender es esto. La envidia no es el problema. El problema es quedarte paralizado en la envidia. La envidia es como un mensaje de texto de tu alma. Puedes leerlo y actuar, o puedes ignorarlo y dejar que se acumule hasta que tu teléfono emocional explote. Te voy a compartir un proceso de 5 pasos que cambió mi vida, y que ha cambiado la vida de miles de personas que lo han aplicado. Paso 1. Reconoce sin juzgar. La próxima vez que sientas envidia, no la rechaces. No te odies por sentirla. Simplemente reconócela. Di, estoy sintiendo envidia, y está bien. Es información valiosa. Paso 2. Profundiza en el porqué. No te quedes en la superficie. No digas, envidio su éxito. Pregúntate, ¿qué específicamente de su éxito me genera esta reacción?
¿Es la libertad que parece tener? ¿El reconocimiento? ¿La sensación de propósito? ¿La seguridad financiera? Paso 3. Conecta con tu historia personal. Pregúntate, ¿cuándo en mi vida he sentido algo similar a lo que esta persona tiene ahora? Tal vez fue en la infancia cuando soñabas con ser artista, o en la universidad cuando tenías esa idea de negocio, o hace 5 años cuando pensaste en cambiar de carrera. Paso 4. Identifica el primer paso más pequeño. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada. Ven la brecha entre donde están y donde quieren estar, y se paralizan. En lugar de eso, pregúntate, ¿cuál es la acción más pequeña que puedo tomar hoy para moverme 1 milímetro en esa dirección? No necesitas cambiar tu vida de la noche a la mañana. Necesitas dar el primer paso más pequeño posible. Y paso 5. Transforma la comparación en inspiración. En lugar de ver a esa persona como competencia, véela como prueba de que lo que quieres es posible. Como un mentor virtual que te está mostrando el camino. ¿Sabes qué pasa cuando aplicas este proceso de manera consistente? La envidia deja de ser una emoción que te consume y se convierte en un sistema de navegación personal. Empiezas a ver cada momento de envidia como una oportunidad de autoconocimiento, como una pista más en el mapa hacia tu mejor versión. Déjame contarte la historia de alguien que transformó su envidia más profunda en su mayor fortaleza. Se llama Elena. Durante años, trabajó en una oficina corporativa, haciendo un trabajo que la aburría profundamente. Pero pagaba las cuentas, así que se quedó. Cada día, en su hora de almuerzo, scrolleaba por Instagram y veía a fotógrafos de viajes compartiendo imágenes increíbles desde lugares exóticos. Y cada día sentía esa punzada familiar en el estómago. Al principio, interpretó esa envidia como «¡Qué suerte tienen! Yo nunca podré hacer algo así». Pero un día, en lugar de cerrar la aplicación con amargura, se hizo una pregunta diferente. ¿Qué es exactamente lo que envidio aquí? La respuesta la sorprendió. No era solo los viajes. No era solo la fotografía. Era la libertad. La capacidad de despertar cada día sin saber exactamente qué aventura le esperaría. La posibilidad de crear algo hermoso y compartirlo con el mundo. Esa noche, Elena sacó la cámara que tenía guardada en un cajón desde hacía 3 años. Salió a caminar por su barrio y empezó a fotografiar. No era Bali, no era París, era su barrio. Pero por primera vez en años, sintió algo que había olvidado: pasión. Durante los siguientes 6 meses, Elena siguió fotografiando. Su barrio, su ciudad, los pequeños momentos hermosos que antes pasaba por alto. No renunció a su trabajo inmediatamente. No se mudó a una playa tropical. Simplemente empezó a nutrir esa parte de sí misma que la envidia le había revelado. Hoy, 2 años después, Elena trabaja medio tiempo en su trabajo corporativo y medio tiempo como fotógrafa freelance. Ha viajado a 5 países en proyectos que nunca imaginó posibles. Pero lo más importante, se despierta cada día sintiendo que está viviendo su vida, no la de alguien más. ¿Qué cambió? Elena dejó de ver su envidia como una falla de carácter y empezó a verla como información valiosa sobre lo que su corazón verdaderamente quería. La envidia no la llevó a copiar la vida de esos fotógrafos de Instagram. La llevó a crear su propia versión única de libertad y creatividad. Pero también necesito contarte sobre el otro lado de la historia, sobre lo que pasa cuando ignoramos lo que la envidia trata de decirnos. Conocí a un hombre llamado Roberto hace algunos años. Tenía 45 años y trabajaba en el mismo banco desde los 22. Durante décadas, cada vez que veía a alguien que había emprendido su propio negocio, sentía esa familiar punzada de envidia. Pero en lugar de escucharla, la reprimía. Se decía a sí mismo: los empresarios son irresponsables. Yo tengo estabilidad. Yo tengo seguridad. Pero por dentro, algo se iba muriendo lentamente. Cuando lo conocí, Roberto estaba atravesando lo que él llamaba una crisis de mediana edad. Pero cuando hablamos más profundamente, se dio cuenta de que no era una crisis de edad. Era una crisis de autenticidad.
Durante 23 años había ignorado esa voz interior que le gritaba: quieres crear algo propio, quieres tomar riesgos, quieres vivir en función de tu propia visión. Y esa voz, después de décadas de ser ignorada, se había convertido en una fuente constante de insatisfacción y arrepentimiento. ¿Sabes cuál es el precio más alto de no escuchar tu envidia? No es que no consigas lo que quieres, es que te olvidas de quién eres realmente. Roberto y yo trabajamos juntos durante varios meses. No para que dejara su trabajo inmediatamente, sino para que empezara a reconectar con esa parte empresarial de sí mismo que había estado enterrada durante décadas. Empezó pequeño. Un proyecto paralelo los fines de semana. Una idea que había tenido años atrás y nunca había desarrollado. Hoy, Roberto sigue trabajando en el banco, pero ya no es el mismo hombre amargado que conocí. Tiene un pequeño negocio que lo llena de energía. Está planeando su transición para el próximo año, pero más importante, volvió a sentirse vivo. La envidia que había ignorado durante décadas finalmente se convirtió en el combustible que necesitaba para reconectar con su verdadero yo. Quiero compartir contigo un concepto que cambiará para siempre la forma en que ves la envidia. Existe algo que llamo envidia sagrada. Es ese tipo de envidia que sientes cuando ves a alguien siendo auténticamente ellos mismos. No es envidia de lo que tienen, es envidia de quienes son. Tal vez es esa persona que habla con total confianza en una reunión, o alguien que persigue sus sueños sin miedo al juicio de otros, o esa persona que parece cómoda en su propia piel, sin importar lo que piensen los demás. Esta envidia es diferente. No te hace sentir pequeño o inadecuado. Te hace sentir hambriento. Hambriento de esa misma autenticidad. La envidia sagrada te dice: eso que ves en esa persona también existe en ti, solo que lo has estado escondiendo. Recuerdo la primera vez que sentí envidia sagrada. Estaba en una conferencia y vi a una mujer subir al escenario para dar una charla. No era particularmente famosa. No tenía un título impresionante. Pero cuando empezó a hablar, había algo en la forma en que ocupaba su espacio, en cómo hablaba de sus fracasos con la misma tranquilidad que de sus éxitos, en cómo parecía completamente cómoda siendo exactamente quien era, sin disculpas. Y yo sentí esa punzada familiar. Pero esta vez era diferente. No era quiero lo que ella tiene. Era quiero ser tan auténtica como ella es. Esa noche, en mi habitación del hotel, me hice una pregunta que cambió mi vida. ¿En qué aspectos de mi vida no estoy siendo auténtica? ¿Dónde estoy usando yo una máscara? Las respuestas fueron incómodas, pero fueron el comienzo de un viaje hacia una versión más verdadera de mí misma. La envidia sagrada no te empuja a cambiar tu vida externa, te empuja a alinear tu vida externa con tu verdad interna. Después de años de estudiar y experimentar con la envidia, he descubierto algo fascinante. El antídoto al veneno de la envidia no es eliminarla, es transformarla. Y la transformación sucede a través de algo muy simple, pero profundamente poderoso: la acción alineada. La envidia se vuelve tóxica cuando se queda estancada. Cuando la sientes, la rumias, pero no haces nada al respecto. Es como tener comida en mal estado en tu refrigerador. Si la dejas ahí, contamina todo lo demás. Pero si la sacas y plantas algo nuevo en su lugar, cada vez que sientes envidia y tomas una acción, por pequeña que sea, en dirección a lo que realmente quieres, la envidia se transforma inmediatamente en gratitud. Gratitud por la claridad, gratitud por la motivación, gratitud por la dirección. Déjame darte un ejemplo práctico. Digamos que sientes envidia de alguien que tiene un negocio exitoso mientras tú estás atascado en un trabajo que odias. La respuesta típica sería: «¡Qué suerte tiene! Yo nunca podré hacer algo así. Seguro tuvo ayuda. O nació en una familia rica». Pero la respuesta transformadora sería: «Esta persona me está mostrando que es posible. ¿Cuál es el primer paso más pequeño que puedo dar hoy hacia mi propia independencia financiera? Tal vez es investigar sobre tu industria. Tal vez es escribir una idea de negocio. Tal vez es tomar un curso online. Tal vez es simplemente buscar a alguien que haya hecho la transición que tú quieres hacer y pedirle consejos».
El acto de tomar acción, cualquier acción, transforma instantáneamente la envidia de una emoción paralizante en una emoción energizante. Y aquí está la parte mágica. Mientras más uses tu envidia como combustible para la acción, menos envidia tóxica sentirás en general, porque empiezas a verte a ti mismo como alguien que no solo sueña, sino que actúa, como alguien que no solo desea, sino que crea. Al final de este viaje, quiero que veas la envidia de una manera completamente nueva, no como un enemigo a derrotar, no como una falla de carácter que esconder, sino como una de las maestras más sabias que tendrás en la vida. La envidia es la única emoción que te dice exactamente lo que tu alma anhela, con una precisión que ninguna terapia, ningún coach, ningún libro de autoayuda puede igualar. Es tu radar interno para detectar posibilidades, tu GPS emocional hacia una vida más auténtica, tu sistema de alerta temprana cuando te estás alejando de tu verdadero camino. Pero como todas las grandes maestras, la envidia no es suave, no te susurra gentilmente, te sacude, te incomoda, te obliga a confrontar la diferencia entre quién eres y quién podrías ser. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitas. Tal vez necesitas esa sacudida para despertarte de la complacencia. Tal vez necesitas esa incomodidad para empujarte fuera de tu zona de confort. Tal vez necesitas esa confrontación para empezar a vivir de verdad. Durante años, pensé que el objetivo era eliminar la envidia de mi vida, pero ahora entiendo que el objetivo es desarrollar una relación consciente y productiva con ella. Ahora, cuando siento envidia, no la rechazo. La saludo. Le digo: hola, envidia, ¿qué has venido a enseñarme hoy? Y siempre tiene algo valioso que decirme. Antes de que terminemos, quiero compartir contigo la transformación más profunda que experimenté cuando cambié mi relación con la envidia. Durante la mayor parte de mi vida, la envidia me hacía sentir como una víctima. Víctima de las circunstancias, víctima de la suerte de otros, víctima de mis propias limitaciones. Pero cuando aprendí a escuchar lo que la envidia realmente me estaba diciendo, algo cambió fundamentalmente en mi interior. Dejé de ser víctima de mis deseos y me convertí en la arquitecta de mi propia vida. Cada vez que sentía envidia, en lugar de hundirme en la autocompasión, me hacía estas preguntas. ¿Qué me está enseñando esto sobre lo que realmente quiero? ¿Cuál es el primer paso que puedo dar hoy? ¿Cómo puedo usar esta energía como combustible en lugar de como veneno? Y paso a paso, decisión a decisión, acción a acción, empecé a construir una vida que era más auténtica, más alineada, más mía. No perfecta, nunca perfecta, pero cada vez más verdadera. ¿Sabes cuál fue el cambio más sorprendente? Empecé a sentir menos envidia en general, no porque hubiera conseguido todo lo que quería, sino porque estaba en movimiento constante hacia lo que realmente me importaba. La envidia pierde su poder cuando te ves a ti mismo como el protagonista activo de tu propia historia, no como el espectador pasivo de la historia de otros. Mientras llegamos al final de este episodio, quiero dejarte con una reflexión que puede cambiar todo para ti. En este momento, mientras me escuchas, hay algo que envidias en la vida de alguien más. Algo que has estado fingiendo que no te afecta, pero que secretamente te carcome por dentro. Tal vez es la libertad de alguien, su creatividad, su coraje, su éxito, su relación, su confianza en sí mismo. Lo que quiero que entiendas es esto. Esa envidia no es tu enemiga. Es tu alma tratando de comunicarse contigo en el único idioma que sabe que captará tu atención. Te está diciendo: esto es lo que necesitas para sentirte completo. Esto es lo que has estado esperando para empezar a vivir de verdad. Así que aquí está mi desafío para ti. La próxima vez que sientas esa punzada familiar de envidia, no la empujes hacia abajo. No la ignores. No te odies por sentirla. En lugar de eso, siéntate con ella. Pregúntale qué tiene que enseñarte. Y luego, da un paso. Un solo paso hacia lo que tu corazón está pidiendo a gritos. No necesitas transformar tu vida entera de la noche a la mañana.
No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser valiente. Solo necesitas dar el primer paso más pequeño posible. Porque aquí está la verdad más hermosa de todas. Cada vez que conviertes tu envidia en acción, no solo cambias tu vida externa. Cambias quién eres por dentro. Te conviertes en alguien que escucha su corazón. En alguien que actúa a pesar del miedo. En alguien que construye en lugar de solo soñar. Y cuando mires hacia atrás en algunos años, te darás cuenta de que esa envidia que tanto te avergonzaba fue en realidad el regalo más grande que pudiste haberte dado. Porque te mostró el camino hacia la vida que siempre supiste que merecías vivir. Una vida auténtica, una vida valiente, una vida tuya. Y esa vida empieza ahora. Si este episodio tocó algo profundo en ti, compártelo con alguien que necesite.